Es un gran placer, una tarde tan hermosa como esta, tener la ocasión de que nuestros amados pastores del concilio se acuerden de este anciano, Arsenio Mendoza, y le desea la más grandiosa de la paz de Dios. Les desea altísimas bendiciones espirituales y físicas, de manera tal que estén contentos con Cristo, porque Él físicamente los sana, los perdona y nos da fuerza espiritual. Santificado sea el nombre de Jesús. Quiero darle la paz acá a los hermanos y amor con fe de Dios y Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos ustedes. Amén a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable y eterno. Amén. Amén, 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 amén. Bien. Muchas gracias. Se le escuchó muy bien, hermana María Magdalena. Amén. No lo Bendiciones. mueva ahí, tranquilo. Amén. Amén. ¿Me escucharon, papito? Bien. Amén. Sí, Le ella escuchamos, escucharon. dígale que estamos todos contentos con sus palabras. Ya. Sí, amén. Dígale, hermana Vamos, María escuchemos. Magdalena, hermana María, dígale que ahora va a tener la oportunidad a la diputada, ¿cierto?, para entregarle un reconocimiento a la diputada Francesca Muñoz, nuestra diputada y pastora, que nos honra con su presencia. Un gusto verla, diputada, que el Señor le bendiga mucho, defendiendo como siempre los principios y valores cristianos. Mi pastor Luis, Sí. tenemos una lectura cuando usted lo indique, Ya, paralelo al reconocimiento de nuestra diputada. ya. Diputada, tenemos una biografía pequeña, resumida, la vamos a leer para después dejarle a usted la oportunidad. ¿Ah? ¿Me escucha, cierto? Ya. Mi pastor Benjamín entonces va a dar lectura a la biografía para que la familia que está conectada también sepa que reconocemos su trabajo, su labor tan importante que ha sido en los tiempos difíciles de nuestro concilio. El pastor Benjamín tiene la oportunidad. Amén. Bendiciones. Hemos recogido de parte de la familia, de sus hijas y de nuestro, directamente de nuestro pastor, parte de su biografía que queremos esta tarde compartir con ustedes. Saludar a nuestra diputada, pastora Francesca Muñoz, bendiciones para ella también, para parte de su equipo que le acompaña en esta tarde, y quiero leerles esta breve, pero o sintetizada, resumida, reseña y biografía de nuestro querido pastor que está con nosotros hoy en día. Síntesis de biografía ministerial de nuestro pastor Arsenio Muñoz Mendoza, Templo Evangélico Misionero. Por gracia del Altísimo, nuestro reverendo pastor fue llamado al Evangelio en el año 1951 a ser miembro de un culto en Población Anita en Villamora, Coronel. El culto no tenía pastor, solo un encargado de obra, el hermano Manuel Recabar, quien junto a algunos hermanos la habían fundado a mediados del año 50. En 1952, por acuerdo de la Junta Oficial, de la cual nuestro pastor era el secretario, el culto se entregó al Ejército Evangélico de Chile. En 1954 fallece el jefe de obra del culto del Ejército en Villamora y el jefe zonal pide 2 predicadores, entre ellos nuestro pastor Arsenio Muñoz parte a reforzar el trabajo en dicho culto en Villamora. En el 1955, el jefe de obra de aquel lugar es trasladado a vivir a Tranamán, lugar de campo, al este de Purén. Y le plació al Señor poner de jefe de obra a este servidor, nuestro amado pastor, en 1955. En 1956, dado del Espíritu de Dios, nuestro pastor, fundó una obra en el lugar Paso Seco Norte, lado sur de Lagunillas. Esa obra creció pronto, por lo que tuvo la necesidad de solicitar que se le dejara de la administración de la iglesia de Villamora a fin de atender en forma eficiente la obra de Paso Seco Norte, ya que en esta obra no tenía predicadores. En 1966, nuestro pastor, cumpliendo la gran comisión que Jesús nos dejó, comenzó en primavera los días domingo junto a su congregación a predicar en las poblaciones Lomas Coloradas, Boca Sur y Lagunilla. El resultado fue
que en Boca Sur se les entregó un culto que había allí. En Lomas Coloradas tuvieron que arrendar una casa para hacer culto, porque había varias personas que no podían, que les pedían que hiciéramos culto también. Así se formó la Iglesia Ejército Evangélico de Chile en Lomas Coloradas, y la iglesia se construyó el Ejército Evangélico de Boca Sur, porque el Señor añadía a la iglesia muchos más para formar parte de su pueblo. En Lagunillas hacían culto de oración congregacional en la iglesia, en el campo y en diversas vigilias. Luego en ese lugar después se construyó la posta de Lagunillas. Hoy día CESFAM. La participación de nuestro pastor en el Concilio de Pastores de Coronel. Esta importante institución cristiana estaba entonces paralizada. El presidente, por razones de fuerza mayor, se había retirado ya hacía unos meses. Había pastores de la iglesia metodista de calle Carrera de Coronel y de Villamora que participaban en él. Estos siervos del Señor, motivados por el Espíritu Santo, se dispusieron a enviar a pastores de distintas iglesias que no participaban en el concilio a fin de elegir un directorio y ponerlo en vigencia. Nuestro pastor fue uno de los invitados que empezó a asistir a las reuniones, y al cabo de 2 meses se hizo la elección de un directorio, aceptando ser nuestro pastor candidato y elegido presidente de este concilio. Este cargo de presidente, que poco a poco, al poco andar, tuvo que dejar por razones eclesiásticas del Ejército Evangélico de Chile, que no les permitió que sus representantes participaran en dicha institución. Dicho de paso, esta acción valió la salida de nuestro pastor en la jefatura de su iglesia y fue reemplazado por un hermano en aquel lugar. Pidió libertad y ser liberado de su responsabilidad que le ofrecían, pero estaba terminando su carrera como técnico en la universidad, ahora Universidad del Biobío, para seguir a estudios académicos. Luego, gracias al Señor, al haber obtenido su título de técnico mecánico industrial, fue a pedir autorización para fundar una obra en Camilo Lavarría. Se autorizó y se le entregó credencial. El año 1977 fue crucial para su labor como ministro evangélico, dado por el Señor, ya que desde Chile, enviado por el general, por el del Ejército Evangélico, el pastor Luis Jara fue a la Argentina a evangelizar y levantar iglesias en esta misión. Trabajo que con el pasar de los años no fructificó ni se apoyó, por lo cual el pastor Luis Jara y su esposa María Rodríguez vuelven a su tierra por una misión encomendada por el Señor. Y esta era levantar en Chile el templo evangélico misionero. Nace así, en ese año, la Corporación Templo Evangélico Misionero, que hoy en día cuenta con más de 200 iglesias solo en Chile, y extendiéndose a otros países como Bolivia, Brasil, España, Paraguay, con la consigna en cada país de ser para Cristo. Este gran visionario pastor y luego obispo Luis Jara tomó en cuenta a nuestro pastor Arsenio Mendoza, llamándole a formar parte de esta nueva misión Templo Evangélico Misionero a fines de 1976. Presentó su renuncia al Ejército Evangélico de Chile y abrazó el Evangelio de Jesucristo en esta nueva obra, llamando almas para el Señor en esta nueva misión desde 1977, siendo la segunda iglesia en Chile, la primera estaba en Angol. En 1978, el pastor Luis Jara da y forma la directiva nacional de esta misión, dándole forma y en donde nuestro reverendo pastor Arsenio Mendoza cumple la labor como primer director del Templo Evangélico Misionero en nuestro país. Hoy en día la Corporación Misionera está liderada ahora, actualmente, por nuestro obispo Pedro Carbullanca Liempi, y nuestro pastor Arsenio fue llamado al presbiterio desde 1983, hasta el día de hoy, activo para la gloria del Señor, donde la más reciente iglesia levantada es la Iglesia Templo Evangélico Misionero en la zona rural de la ciudad de Bulnes, región del Ñuble, donde actualmente reside nuestro amado pastor con una de sus hijas. Iglesias fundadas para la honra y gloria del Altísimo en el Ejército Evangélico de Chile, en la que participó nuestro reverendo pastor, son la Iglesia en Camilo Lavarría, en Coronel, Iglesia Paso Seco Norte, en Coronel, Iglesia Lomas Coloradas, hoy San Pedro de la Paz, Iglesia de Boca Sur en Concepción, hoy San Pedro también, e Iglesia en Paso Seco Sur de Coronel. Iglesias fundadas y recibidas para la honra y gloria del Señor en el Templo Evangélico Misionero por nuestro pastor Arsenio Mendoza están
Iglesia en Buen Retiro, fundada frente a Lagunillas 2 en Coronel, Iglesia Villa Nonguén, fundada en Concepción, Iglesia Población Berta en Coronel, Iglesia Lomas Coloradas en San Pedro, Iglesia Población Lauri en Coronel, Iglesia Sector Maule de Coronel, Iglesia Sector Cancha en Curanilahue, Iglesia Sector Ex Fondo La Selva en Bulnes e Iglesia Calle Puchoco 311 de Coronel. Con esta breve biografía de nuestro amado pastor, le saludamos, le bendecimos y le honramos, reconociendo este hermoso trabajo después de esta larga, hermosa y digna carrera en la obra del Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mi pastor Luis está muteado. ¿Está muteado usted? Ay, sí. Gracias, pastor Benjamín. Un gusto escuchar una reseña tan hermosa. Honramos a mi obispo, a mi pastor, honramos a su familia por este legado, este trabajo hermoso que ha hecho, y Dios todo lo considera y dice que ningún paso que demos es en vano. Así que creemos que el Señor ha tomado en cuenta toda su labor. Ahora le vamos a dejar la oportunidad a nuestra amada diputada para que nos salude y a la vez realice la ceremonia de entrega de este reconocimiento. Amén. Bueno, les saludo, amados pastores, en el amor del Señor. Saludo al pastor Luis Aguilera, ¿cierto? Y a toda la directiva del Concilio de Pastores de Coronel. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, a los pastores, pastoras, hermanos también que están conectados. Muchas bendiciones. Y en este tiempo tan difícil, ¿cierto? Fortaleza de parte del Señor. Y en especial, ¿cierto? El día de hoy quería entregar este reconocimiento a un siervo de Dios que ya hemos, ¿cierto?, escuchado su biografía, un siervo que ha fundado tantas iglesias, ¿cierto?, de las comunas de San Pedro, Concepción, Coronel y Bulnes, ¿cierto?, que también fue nombrada ahí en la región de Ñuble, que ha sido de tanta bendición para tantas almas, ¿cierto?, para los siervos del Señor. Entonces yo quería hacer este reconocimiento y también agradecer a su familia, ¿cierto?, que también está ahí presente, un saludo cariñoso, ¿cierto?, a los familiares también del pastor Arsenio Mendoza, que ha sido, ¿cierto?, un siervo de Dios que ha tenido una gran trayectoria, ya fue leída, ¿cierto?, su biografía, pero el mayor de los reconocimientos, la tremenda labor de hijo de Dios, de pastor, de predicador, de misionero, de fundador de iglesia, que hoy en día se hace más trascendental que nunca, ¿cierto?, esa tremenda labor. Y yo también hacía la reflexión de lo que está ocurriendo, ¿cierto?, porque este es un reconocimiento igual de la Cámara de Diputados, ¿cierto?, al pastor Arsenio Mendoza, en conjunto, ¿cierto?, con el Concilio de Pastores de Coronel, para todo, entregándole a él, ¿cierto?, este reconocimiento por toda su trayectoria y su labor que ya ha llevado durante todos estos años, ¿ya? Pero también es un reconocimiento, yo decía, en el espíritu a lo que significa un pastor, ¿ya? Que significa que para mí siempre ha sido, y yo lo he dicho en varias ocasiones, es una labor, es una obra, ¿cierto? Es un llamado trascendental, importantísimo, ¿cierto? Y ese es el rango que debe tener, porque ustedes, ¿cierto?, los siervos de Dios predicamos el Evangelio. Ustedes son pastores que sirven al Dios Altísimo, ¿cierto?, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces esto también es reflejado en el pastor Arsenio Mendoza al entregar este reconocimiento, también es un reflejo, ¿cierto?, del reconocimiento a la tremenda labor que significa ser un pastor. Y como les decía, hoy en día más que nunca, que es ser sal y luz, ¿cierto?, en la sociedad. Así que desde esa perspectiva yo creo que también que se dimensione lo hermoso que es y que Dios está mirando toda la obra de amor hacia su obra, ¿cierto? Y quería con esto ya ir finalizando para no extenderme más, sino que este mayor reconocimiento, ¿cierto?, al pastor Arsenio Mendoza con esta palabra que sale en Hebreos 6:10, que dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Es una palabra también de bendición, y vuelvo a insistir, ¿cierto?, en la tremenda labor que ha realizado el pastor Arsenio durante todos estos años,
porque un pastor, ser un siervo de Dios, ¿cierto? Es lo máximo en este tiempo, porque es predicar el evangelio, es ser sal y luz, es llegarse a todos los perdidos. Y todo el trabajo que el pastor ha realizado es algo que hoy en día, ¿cierto? Por lo menos acá, algo espiritual, digo yo, desde el Congreso Nacional, desde la Cámara de Diputados, se hace este reconocimiento junto al Concilio de Pastores de Coronel. Muchas bendiciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y debido a la distancia, ¿cierto? Vamos a hacer después la entrega, como estamos telemáticamente, pero después vamos a hacer la entrega, ¿cierto? Física del reconocimiento. Y eso va a ser, ¿cierto? En el contexto de todo lo que estamos en pandemia, por eso estamos con esta dinámica de Zoom. Pero vamos a hacer también el reconocimiento, ¿cierto? La entrega después físicamente o presencialmente. Muchas gracias. Amén. Dios bendiga a la diputada. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Ya, entonces ustedes lo gestionan después, ¿cierto? En forma presencial. Quiero dejar, si mi pastor Arsenio no puede hablar, alguien de la familia que dé las gracias a la diputada por este gesto. Si es que alguien puede. Alguna de sus hijas. Un poco conectarse, parece. ¿Me escuchan? No se escucha nada. Sí, nosotros le escuchamos a usted. Sí, escuchamos bien, Luis, lo escuchamos. Le escuchamos. Ya. Ay, papito, le escuchan. Salude nomás. Salude, sí, en fe nomás. Mi nombre es Luis Mendoza, Riquelme, hijo del pastor Arsenio Mendoza. ¿Ya? Estoy emocionado por el gesto, el tremendo gesto que están haciendo con mi padre. Ustedes lo pueden ver ahí. Ya está avanzado en edad. No escucha bien, ya no escucha mucho. Así que es difícil que se pueda comunicar en este momento. Pero queremos agradecerle a toda la familia, a mis amados hermanos, a la hermana diputada, a todos los que quisieron hacer este reconocimiento, que el Altísimo les pague. Mi padre no está escuchando bien, pero él ve y sabe, entiende, tiene clarita su mente y sabe y los ama mucho a ustedes. Quiso siempre estar presente en las reuniones. Yo fui a dejarlo varias veces ahí. En una ocasión incluso casi chocamos porque llovía torrencialmente, pero él quería estar ahí. ¿Ya? Así que evidencia de cómo él ha entregado su vida a la obra del Señor. Su carrera está cumplida y como el apóstol ha corrido su carrera y con gozo, con felicidad. Muchas bendiciones para todos ustedes, hermanos, que también están corriendo, y que la paz de Dios inunde siempre sus corazones, sus mentes, para que alcancemos aquella tremenda bendición que nos tiene el Señor preparada para el día en que Él nos venga a buscar, ¿ya? Porque está escrito, ¿cierto?, que en esperanza debemos vivir para que el día en que Él se manifieste. Muchas bendiciones, muchas gracias. Toda la familia que está testigo, están viendo, no han querido mostrar su rostro porque solo querían presenciar, pero le agradecemos desde lo profundo y con el amor de Cristo. Muchas gracias, bendiciones. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Gloria a Dios. Amén. Yo creo que
es poco lo que se hace para el ejemplo que marcó nuestro presbítero, Pastor Arsenio Mendoza, siempre puntual, siempre en las reuniones, sus opiniones muy sensatas, muy sabias, muy prudentes, muy atento a escuchar y muy tardo en hablar. Siempre aprendí eso. Atento para escuchar y tardo, y cuando hablaba lo preciso. Hemos aprendido mucho de él y estamos aprendiendo todavía por su constancia, su perseverancia. Tuvimos la oportunidad de ir a verle a su casa, a Lagunilla también cuando estaba en camita, pero su mente muy lúcida. Creo que hasta el día de hoy estará así, sus oídos están un poco tardos, pero su mente muy lúcida.